Una vez más les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este gran estudio de la palabra de Dios, porque siempre es un privilegio un privilegio sagrado que Dios nos concede a cada uno de nosotros de poder abrir su libro santo y poder escudriñar las riquezas que hay en esa palabra de Dios tan tremenda, que bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, es el alimento para nuestro espíritu. Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Lo que va a dar crecimiento en nuestra vida cristiana es el estudio de la palabra de Dios. Y ustedes, los que ya están en el estudio de la palabra, que tienen como... Miren, la Biblia no es parte de nuestra vida, la Biblia es nuestra vida, que es la palabra de Dios. Entonces, eso no es parte, no, esa es nuestra vida. Yo tengo que abrir ese libro, escudriñarlo, leerlo, y es el único lugar donde podemos encontrar cómo Dios trata con el ser humano desde el principio hasta el fin. Y eso es lo que estamos tratando ahorita. Entonces, en el estudio anterior, yo les hablaba, quiero tomar esta parte, la última parte del estudio que tuvimos para empezar el capítulo 15 de Apocalipsis, porque está relacionado con eso que vamos a entrar. Acuérdense que el capítulo 15 de Apocalipsis es el capítulo más corto del libro de Apocalipsis, tiene 8 versos nada más, pero muy ricos en cuanto a enseñanza, en cuanto a bendición espiritual para nuestras vidas, porque es un preludio de lo que vamos a entrar en el capítulo 16. Ya estamos en la parte ya baja del libro de Apocalipsis. Entonces es bueno nosotros tomar estas introducciones que yo estoy dando, porque tiene que ver mucho. Por ejemplo, esto que les estoy diciendo, que quiero hablar lo que hablamos en la última parte del estudio anterior en cuanto a los juicios de Dios, que hay una extraña paradoja, porque durante el derramamiento de los juicios de Dios desde el huerto del Edén, hablando con Adán y Eva, hasta los juicios finales, o sea, su ira final, los tiempos escatológicos que estamos nosotros estudiando. Estamos hablando de el tiempo de la tribulación, los 7 años de tribulación que vienen sobre el mundo. Entonces, la paradoja es esta, de que Dios mismo, desde el principio de los juicios que Él ha derramado sobre la humanidad, Él mismo está obrando activamente para salvar a los pecadores de su propia ira. Esa es la paradoja. Él mismo. Ahora, ¿por qué hace Dios esto? Porque esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios abarca no solo justicia y santidad. Acuérdense que les dije que esos son los 2 atributos principales de Dios por los cuales, vamos a decir esta palabra, lo obligan a Él a hacer juicio en contra del pecado. Esos 2 atributos principales, su justicia y su santidad. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo. Entonces eso lo obliga casi a Él a hacer juicio en contra del pecado. Pero hay 2 atributos también que hablamos, que también son de la naturaleza de Dios, que es la gracia y la misericordia. Yo les decía en el estudio anterior que esos 2 atributos son los cuales Dios usó para nosotros, los que hemos creído, para podernos dar salvación. Fuimos salvos
por medio de esos atributos, la gracia y la misericordia. Esa también es la naturaleza de Dios. Entonces, miren, hay un balance tremendo. Por un lado es un Dios justo, es un Dios santo, y Él va a obrar conforme, Él es fiel a esa naturaleza, Él no puede ser infiel a esa naturaleza. Pero también tiene, su naturaleza es que Él tiene la gracia, la misericordia, el amor, que es lo que produce la gracia y la misericordia, y por eso es que nosotros hemos sido salvos por eso. Miren, Dios por naturaleza es un Dios salvador. Nos salva de peligros, nos salva de situaciones difíciles en estados financieros, nos salva también de enfermedades, nos salva también posiblemente de la muerte, tenemos que entender eso, pero principalmente Él es el que nos da la salvación eterna a nuestras almas. Eso es lo primordial. Por eso les di la escritura, es muy importante esa escritura de Mateo capítulo 10 y el verso 28. No temas a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Teme pues a aquel que no solamente tiene poder para quitar tu vida, sino para destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Ahí a ustedes cuando les hagan esa pregunta, acuérdense, el ser humano es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y muchas veces les van a hacer la pregunta, ¿verdad? Ok, el cuerpo vuelve a la tierra porque del polvo fue tomado y al polvo va a volver. El espíritu ahí mismo en Eclesiastés capítulo 12 dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo envió. Y la pregunta que le van a hacer a usted, ¿y el alma? Acuérdense que en el alma es el asiento de todas nuestras emociones, sentimientos, reímos, lloramos, hacemos decisiones, hacemos esto, lo otro. Ese es el alma. Esa es la que estaba esclava del pecado. Y nosotros fuimos hechos libres de esa esclavitud. Nuestra alma ahora es libre. Nosotros podemos hacer decisiones propias. Antes no podíamos. El pecado estaba enseñoreado de nosotros. Entonces, eso es muy importante. Le van a hacer esa pregunta. Entonces, cuando una persona muere sin Cristo, ¿a dónde va? Él lo sabe. No se vaya allá a Lucas capítulo 19 porque está pesada esa. Ya saben cuál es, Lucas capítulo 19. Había un hombre que pedía limosna, Lázaro, y había otro hombre rico, y no se vaya ahí, está fuerte esa. No, esa, Mateo capítulo 18, capítulo 10 y el verso 28, y también vayan también a Lucas capítulo 12, que es la misma, hablan de lo mismo, pero Lucas habla algo más, todavía más concreto. Que Dios es el que te echa al infierno. No es Satanás. Satanás no tiene ningún poder. No es ni soberano en el infierno. No, él mismo va a ir a dar allí. Él tiene un lugar reservado. Él y sus demonios hay un lugar reservado para ellos ahí. Así de que no le atribuyan cosas que no le pertenecen a Satanás. Esa es la razón por la cual yo estoy hablando de esto. Dios, por naturaleza, es un Dios salvador. Miren en 1 Timoteo, capítulo 2, 1 Timothy, chapter 2, verse 3 and 4. Ahí menciona algo de esto que les estoy hablando, de Dios nuestro Salvador. Dice en el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y así empieza la epístola Pablo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo y nuestro Dios Salvador, nuestro gran Salvador, dice el apóstol Pablo. Miren el verso 4, el deseo íntimo de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo grande de Dios. Que vengan primeramente al conocimiento de la verdad. Miren, cuando una persona viene al conocimiento de la verdad, equivale a salvación. Porque hay una mentira en el mundo
Y la única manera como lo vas a contrastar es cuando verdaderamente conoces la verdad. ¿Se acuerdan que en el estudio pasado les dije ahí de Romanos capítulo 1, el verso 18? Que la ira de Dios es el juicio contemporáneo, es el que está ahorita presente. Pero ahí está hablando del abandono, del desamparo de Dios, donde Dios se retira y deja que el hombre se desboque en sus propios pecados. Bueno, ese verso ahí dice que la ira de Dios se revela presente, tiempo presente. Se revela sobre toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia esta verdad. ¿Cuál verdad? Que existe un Dios. El verso 19 ahí te lo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se los ha manifestado desde el principio con la creación. Entonces, eso es muy importante, eso que les estoy diciendo. Les decía también en el estudio pasado que por su gracia, la gracia de Dios, Él nos dio algo que nosotros no merecíamos, hablando de perdón de pecados, hablando del amor de Dios. Dios nos amó, no merecíamos ser amados, pero Él nos amó. No merecíamos ser salvos, pero Él nos salvó. Entonces la gracia es el regalo de Dios con la salvación. Y la misericordia, lleven en mente eso, la misericordia es algo que no nos dio Dios. No nos dio lo que nosotros merecíamos. La gracia nos dio algo que no merecíamos, el perdón, el amor de Dios, la salvación. Pero la misericordia es algo que Dios no nos dio. No nos dio lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos? El juicio, la condenación y el castigo eterno. Entonces eso es muy importante. Miren en Romans chapter 5, verse 6, 8 and 10. Esos tres versos. Capítulo 5 de Romanos, verso 6, verso 8 y verso 10 son muy importantes entenderlos para saber cuál es la esencia del evangelio que se está predicando, que se debe de predicar en este tiempo. En el verso 6 de Romanos, capítulo 5, miren lo que dice: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa es una afirmación sorprendente, que Cristo murió por los impíos. Ahora, la palabra débil ahí, no sé en inglés, ahorita no recuerdo cómo dice en inglés, pero en la versión Reina Valera, muchos se quedan así, que cuando éramos débiles, literalmente lo que quiere decir era cuando éramos indefensos, estábamos incapacitados, estábamos muertos espiritualmente, no podíamos responder a ninguna, ¿cómo se puede decir? No podíamos responder a ningún estímulo divino. Éramos insensibles a las cosas de Dios y a la existencia de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí en el verso 6. Cuando éramos débiles, cuando estábamos incapacitados, cuando estábamos indefensos, no había ninguna sensibilidad, no había ningún sentimiento para las cosas de Dios, no nos interesaba. Inclusive hasta hacíamos objeto de burla, hacíamos chistes. Espero que muchos cristianos no hagan eso, ya. Hacíamos chistes así de Dios, de esto, siendo que uno de los 10 mandamientos es no tomes el nombre de Dios en vano. Pero como no teníamos nada de eso, ¿no? Pero en la grande misericordia de Dios hay dos escrituras que dicen, pero Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Pablo dice que cuando Él lo salvó, Él sabía que yo era ignorante de todo esto. Yo andaba persiguiendo a los cristianos, pero en su misericordia Dios me salvó. Entonces esto es muy importante, verso 6, donde dice,
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, indefensos, estamos incapacitados para ser sensibles a las cosas de Dios, aún así Cristo murió por los impíos. Lleven en mente esa palabra, impíos, que Cristo murió. Esa es una afirmación tremenda, sorprendente. Entonces, el verso 8, brínquense en el verso 8. Ahí está otra declaración. En que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pongan mucha atención en cada una de estas declaraciones. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí tenemos la naturaleza única del Evangelio de Jesucristo. La salvación es ofrecida y la salvación es posible únicamente para los impíos, únicamente para los pecadores, únicamente para enemigos. Está tremenda esa afirmación. Está tremenda esa afirmación, que Cristo murió por los impíos. Ahora, la palabra impío en el idioma español, no sé, pero en el idioma español, nosotros de habla hispana, la palabra impío, como que en ocasiones tenemos algunas definiciones un poco inquietantes, un poco, no sé, un poco fuertes, pero la palabra impío tiene diferentes sinónimos y eso es muy importante entenderlo. La palabra impío puede ser una persona irreligiosa, irreverente, sacrílega, profana, resume todo eso, una persona que no tiene ningún respeto para las cosas de Dios. Ahora, la definición más concreta de un impío es una persona sin Dios. Ustedes de habla inglés que están aquí, ustedes lo entienden, ungodly, sin Dios. Y es algo más concreto porque Pablo en Efesios capítulo 2 y el verso 12, ahí dice que nosotros en otro tiempo, Efesios chapter 2, verse 12, que nosotros en otro tiempo estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Si supieran mucha de la gente que no ha dado cabida al Señor Jesucristo en sus corazones, que ellos creen que, miren, hay una gracia que en la teología de los teólogos le llaman la gracia común. O sea, esa gracia común va para creyentes y no creyentes. Creyentes e incrédulos, cristianos y no cristianos. Esa gracia común, Dios está accesible para todos los seres humanos. Por ejemplo, por lo que dijo el Señor Jesucristo en una de las escrituras, me parece que en el capítulo 7, del Sermón del Monte, que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. ¿Verdad? Hay otra escritura en Hechos capítulo 14 y el verso 16, donde dice el apóstol Pablo, predicando en su primer viaje misionero, les dice a los hombres ahí que les acababa de dar el mensaje y los confundieron a ellos como los dioses de Júpiter y Mercurio, y se enojó el apóstol Pablo, un poco enardecido del celo de Dios, les dijo: nosotros somos seres humanos como ustedes, porque Pablo en una de esas sanó a una persona paralítica y pensaron que era alguien fuera, ¿verdad?, de este mundo. Nosotros somos personas igual que ustedes. Y de estas cosas, dice Pablo, quiere Dios que ustedes se conviertan. De estas vanidades, de estas cosas vacías, vanas, que se conviertan de estas vanidades, de los ídolos que ustedes creen, Mercurio, Júpiter, al Dios vivo y verdadero. Y luego dice en el verso 16, que en las edades pasadas, me parece que es el verso 16, por si no me equivoco, eso me vino ahorita, en las edades pasadas, díganme si estoy en lo correcto, Acts chapter 14, verse 16, ¿es ok? Ok, en las edades pasadas, Dios ha dejado al hombre andar en sus propios caminos. Okay. Está hablando del tiempo antiguo,
del Antiguo Testamento. ¿Por qué esa tolerancia de Dios de andarlos dejando en sus propios caminos, en sus pecados? Porque nomás el pueblo judío tenía la revelación de la palabra. Nomás ellos, el pueblo judío, son los que tenían la revelación. Pablo lo dice en el capítulo 3, a ellos se les ha encomendado la palabra de Dios, al pueblo judío. Ninguna otra nación tenía la revelación de la palabra de Dios, de la existencia de un Dios que creó todo, el universo y todo esto. Entonces, por eso Dios toleró eso. Pero en el Nuevo Testamento ya es diferente, porque ya está la revelación de su palabra accesible para todo el mundo. La Biblia ahorita la encuentras en cassette, en videos, en todo, en la Biblia, traducciones de todos los idiomas. Ya no hay excusa. Entonces, Pablo, en el mismo libro de los Hechos, ahí en el capítulo 17, Book Acts 17, verse 30 and 31, verso 30 y 31. Miren lo que dice ahí en el verso 30. Hechos capítulo 17 y el verso 30, miren lo que dice. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? A la palabra de Dios. Ahora manda, es un mandamiento, a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. ¿Por qué? Verso 31, verse 31, 31. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel hombre, hablando del Señor Jesucristo, a quien dio testimonio de haberlo resucitado de los muertos. Entonces es muy importante todo esto. Entonces vamos ahí donde nos quedamos en el verso 6, ¿verdad? Ahora el verso 8, vamos a volver para Romanos, Romans chapter 5, verse 8, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, ya les dije que pongan mucha atención en esto. Ahora el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esa es la naturaleza única del Evangelio del Señor Jesucristo. Que la salvación es ofrecida y la salvación es posible únicamente para los impíos, únicamente para los pecadores y únicamente para los enemigos. Ahora, en Mateo, miren, vamos a una escritura que nos va a relacionar con esta de Romanos. Matthew chapter 9, verse 9 and verse 13. Mateo capítulo 9, verso 9 y verso 13, al verso 13. Los voy a llevar a una ilustración de cómo el Señor Jesucristo murió por los pecadores y cómo Dios redimió a los impíos. Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. ¿Se acuerdan cuando ahí en el verso 9 empieza diciendo que Mateo estaba sentado en el banco de la recaudación de impuestos porque era un publicano y recaudaba impuestos para el gobierno romano? El publicano era una de las personas más odiadas por el pueblo judío, los consideraban traidores. Pero pasa el Señor Jesucristo y le dice, esas son las conversiones, pudieron en una ocasión, más adelante si hubiera una oportunidad les voy a decir esa conversión de Mateo. Lo que es la conversión de Mateo y la conversión del ladrón a un lado del Señor Jesucristo en la cruz son dos de las conversiones en el Nuevo Testamento más espectaculares. Pasa el Señor Jesucristo y lo ve ahí en la mesa de recogiendo impuestos y le dice, Mateo, sígueme, that's it, es todo lo que le dice. Mateo se levanta, dice la Biblia ahí Mateo, que dejándolo todo se fue, se levantó. La mesa está llena de puras monedas de cambio de diferentes naciones, porque acuérdense que en el tiempo de la Pascua llegan a gente de diferentes naciones y cada nación tenía su tipo de moneda. Ellos tenían que tener todo ese tipo de moneda.
Él dejó todo, no le interesó y siguió al Señor Jesucristo. Bueno, la parte que habla ahí es que Mateo, por ese gozo tan tremendo, que creo yo que Dios ya había tratado con él, y más por la condición, sabiendo que sus propios hermanos judíos lo consideraban un traidor, uno de los más malos. Entonces algo había en él que decía, esto no está bien. Entonces llegó el momento en donde el Señor Jesucristo pasó el niño y hay una conversión. Por el gozo que había en su corazón, Mateo hace una fiesta, hace un banquete en honor del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo va. Aunque la Biblia no menciona al Señor Jesucristo riendo, nunca lo vas a ver sonreír. Pero eso no quiere decir que no sonrió. Pues yo no puedo estar en una fiesta con un rostro sombrío, ¿verdad? Ahí dice que ahí estaba el Señor Jesucristo conviviendo ¿con quién? Con publicanos, con pecadores, con la gente más baja. Pues no podían ser otros amigos de... ¿Cuáles eran los amigos de Mateo? No era la élite social, ¿verdad? Y menos los religiosos, los líderes religiosos. No iban a ser ellos. Era la clase baja también. Publicanos, pecadores. Y eso fue cuando los fariseos se acercan a los discípulos y le dicen, mira, a tu maestro... ahí conviviendo con publicanos y pecadores y todo eso, el Señor Jesucristo, oyendo eso, lo volteó y le dijo simplemente, pues el sano no tiene necesidad. Todos los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo, ahí va esa declaración, subrayen esa declaración porque es lo mismo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 5, versos 6, 8 y 10. El Evangelio es para los impíos, para los pecadores, para los enemigos, para los que reconocen verdaderamente su condición, reconocen que verdaderamente son impíos, son pecadores. Para eso, el Señor Jesucristo les dijo a ellos, a los líderes religiosos, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos. Si tú te crees justo, pues ahí estás bien. Sé feliz como una lombriz, como decimos nosotros los mexicanos. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa del verso 13, me parece que es el verso 13. Matthew, ¿verdad? Chapter 9, verse 13. Subrayen esa frase. Yo he venido a llamar a pecadores, los que verdaderamente reconocen su condición, al arrepentimiento. Eso tiene mucha relación con lo que Pablo, es un resumen, es la esencia, un resumen de lo que Pablo está hablando en Romanos. Pues acuérdense que es el Espíritu Santo quien inspiró a todos ellos, los que escribieron la Biblia. Todos los escritores de la Biblia estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender esto. Entonces, una de las cosas que a mí me maravilla mucho, por ejemplo, en ese verso 13, donde el Señor Jesucristo resume en esencia lo que Pablo está hablando ahí en Romanos. Eso quiere decir que la salvación es ofrecida únicamente para los impíos, para personas impías, que han confesado que lo son, para personas pecadoras que verdaderamente reconocen que son pecadores, no para aquellos que se consideran a sí mismos buenos o lo suficientemente buenos. Esa es una de las cosas que a mí más me maravilla en cuanto a Dios, que Dios en su plan divino organizó todas las cosas de tal manera que en la cruz de Cristo Él todo lo niveló, todos quedamos al mismo nivel, todo ser humano quedamos al mismo nivel. La cruz es el nivelador de la raza humana. Eso es precisamente uno de los aspectos, entre comillas, más ofensivos para cierta gente del Evangelio de Jesucristo, porque en la cruz de Jesús todos quedamos en el mismo nivel. La prostituta y el religioso, el asesino y el moralista, lo vil y lo menospreciado del mundo
con la élite social, con la gente que ahorita llaman clasista. Ya no solamente hay el racismo, sino que ahora hay el clasismo. Esa gente que te mira de arriba hacia abajo, ¿verdad? Estudian así y dice, pues, ¿y este quién es? Pues, soy un hijo, soy una hija de Dios. Pues, ¿quién más crees que yo? Entonces, en la cruz ahí se nivela todo. Todos necesitamos de la misma salvación. Todos necesitamos del mismo Salvador. No hay nadie, yo lo he dicho, lo voy a volver a repetir, no hay nadie tan bueno en este mundo que no necesite ser salvo. Ni tampoco hay nadie tan malo en este mundo que no pueda ser salvo. La salvación es para todos. Ahora, lo que quiero decir con esto es que aún, ya voy a entrar al capítulo 15 de Apocalipsis, váyanse para allá. La razón que estoy dando esto y el estudio anterior es porque aún durante los devastadores juicios de la tribulación, Dios estará llamando a los pecadores a la salvación. Y lo hará usando, pongan mucha atención en esto, que se quede bien grabado. Hay 4 medios que Dios usa en la tribulación para toda esa grande multitud que va a venir a la salvación. Va a usar a 144,000 judíos evangelistas. También va a usar a 2 testigos. Y va a usar también a una grande también multitud de gentiles y judíos convertidos. Ellos mismos también van a evangelizar gente. Y por último, ¿se acuerdan que ya estudiamos, verdad? En el capítulo 14, un ángel que del cielo va a predicar el evangelio eterno. Son 4 medios que Dios va a usar para predicar el evangelio del reino en el tiempo de la tribulación, y el resultado será la mayor cosecha de almas en la historia humana en tan corto tiempo, 7 años. Ustedes lo han visto ahí, ¿verdad? En el capítulo 6 y el capítulo 7. Una gran multitud de toda lengua, toda raza, toda nación, toda etnia, todo eso. Grandísimo. Entonces los capítulos 15 y 16 nos presentan el último derramamiento de la ira de Dios antes de la venida de Jesucristo. Ya les dije que el capítulo 15 es el capítulo más corto de la Biblia, son 8 versos nada más, pero muy ricos en enseñanza. Este capítulo 15 viene siendo como una introducción a esos violentos juicios que vienen más adelante. Miren el capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15 y el verso 1. Vi en el cielo otra gran señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora, esas frases, tomen atención, grande y admirable, expresan la gran importancia de esta señal que contiene el último derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Y esta señal consta de 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Ahora, lo más tremendo es que estos mismos seres angelicales que cuidan en este tiempo y sustentan a la iglesia, al pueblo de Dios, como dice Hebreos capítulo 1 y verso 14, estos mismos ángeles que Dios tiene para el cuidado de todos los hijos, las hijas de Dios, todos los creyentes de la iglesia, estos mismos ángeles son usados para traer el juicio, la ira de Dios en ese tiempo de la tribulación. Son los mismos. Ahora, la palabra plaga en el escrito original significa literalmente un golpe o una herida. No está haciendo referencia a lo que nosotros conocemos comúnmente como epidemias o enfermedades, sino que está hablando de golpes mortales sobre el mundo entero. Entonces, estas 7 plagas son los 7 juicios de las copas de la ira de Dios.
Y el pasaje aquí le llama las 7 plagas postreras. También hay que hablar de eso. ¿Por qué postreras? Porque son las últimas y son las peores. Porque en ellas ya es consumada la ira de Dios. Ya va a llegar a su cumplimiento. La consumación del plan de Dios que tiene para con la humanidad. Ya lo del milenio, que es un preludio del cielo nuevo y tierra nueva, ya no que no formen parte del plan de Dios, sino que ya el plan de Dios especifica específicamente con la humanidad pecadora en este tiempo. Entonces esos últimos juicios, ahí se lleva a cabo ya la consumación del plan de Dios. Es muy importante entenderlo. Y se les llama postreras porque quiere decir, si se les llama postreras, quiere decir que los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas también eran plagas, también eran golpes, no eran enfermedades, ni eran epidemias, ni peste, ni nada. Eran plagas, por decir, también igual que estas, que expresaban la ira, el juicio de Dios. Y también nos enseñan que los juicios de las copas vienen después de los sellos y de las trompetas. Fíjense nomás, la pura palabrita postreras. Postrera quiere decir lo último. Entonces, si dice los 7 juicios de las copas son las 7 plagas postreras, si quiere decir que son postreras, quiere decir que lleva un orden cronológico. Los sellos son los primeros, luego enseguida las trompetas y lo último son los juicios de las copas de la ira de Dios. Entonces todo para una correcta interpretación, es lo que estoy diciendo, porque de eso se trata. Miren, en el libro de Apocalipsis yo lo entiendo, me gusta, no sé usar esta frase, especulaciones, pero basadas en la palabra de Dios. Si yo digo que esto va a ser así, yo tengo que respaldarlo con otras escrituras y con la información que yo tengo, para una correcta interpretación de la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis es difícil decir, esto va a ser así, no meramente, no, yo creo que va a ser así por esto, y yo les estoy dando toda esa información para tener una correcta interpretación. Si dice que las plagas postreras, quiere decir que los sellos y las trompetas que vinieron anteriormente también eran plagas, también eran golpes que venían sobre la humanidad, sobre el mundo entero, los juicios. Y también quiere decir que hay una secuencia cronológica, o sea, es un orden cronológico. Primero sí son los sellos, y luego enseguida las trompetas, y por último las copas. Y así podemos dar una correcta interpretación. Miren, todo esto que yo estoy dando, lo digo para ustedes, ustedes que están aquí, pero también ustedes que me están viendo. Es muy importante que ustedes puedan enseñar el libro de Apocalipsis, no todas las iglesias. El libro de Apocalipsis brilla por su ausencia en las iglesias, en los púlpitos, en los estudios. Además, aparte de hablarles del libro de Apocalipsis, estoy dando doctrina. Tomen nota de todo eso, tengan en cuenta todo esto. Ustedes que tienen un ministerio de maestro escuela dominical, eres predicador, eres evangelista, puedes ser algún pastor, tú que me estás escuchando. Según entiendo ahí en Efesios capítulo 4 y el verso 11 de los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia, que es el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Yo entiendo esto. Yo soy maestro. Nunca he sentido el llamamiento para pastor. Yo se lo he dicho a mi esposa. Ella lo sabe también. Y aún en el llamamiento no solamente soy yo, es mi esposa también. Porque los dos le vamos a entrar. Es verdad que yo tengo un ministerio diferente, pero mi esposa también tiene otro ministerio. Entonces el llamamiento. Yo he sido maestro, tengo muchos años, he estado en colegios de tiempo completo, he estado en colegios de tiempos así breves, en horas, 3, 4 horas diarias, en la noche, que no se presta, para las personas que están trabajando y todo.
Pero es muy importante que si tú tienes un ministerio, tú tienes que enseñar la palabra de Dios. Tienes que enseñar la palabra de Dios. No nada más se trata de agarrar un texto de la Biblia y órale, ahí se va. Y le pones un tema y dices, voy a hablar de mi tío, pero no habla de tu tío, habla del primo, del abuelo, pero nunca habla del tío. Porque agarraste. Otra de las cosas también que es muy común, tú eres predicador y todo eso, y empiezas a desarrollar un pensamiento o algo que te viene y empiezas a ver, y luego buscas un texto en la Biblia para poder respaldar eso que tú ya traías ahí entre la semana. Eso no es así, así no trabaja esto. Así no trabaja, te lo digo desde ahorita. Entonces, espero en Dios que estos estudios estén siendo de grande bendición, y para ustedes que verdaderamente no sienten ese llamado para un ministerio, pero esto les va a ayudar mucho para testificar, porque esos 5 ministerios que Dios dio a la iglesia, o el Señor Jesucristo, porque está hablando, Él mismo dice, Efesios capítulo 4 y el verso 11 dice, y Él mismo constituyó, Él, el Señor. Hay gente que se constituyen a sí mismo, pero no, ahí dice, y Dios, el Señor Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si tú eres pastor, tú tienes que tener el ministerio también ministerial, el don, esos son dones ministeriales. No son los dones espirituales que el apóstol Pablo habla en el capítulo 12 de la primera de Corintios y parte en Romanos capítulo 12. Ahí están los dos conjuntos el grupo de dones espirituales que Dios ha dado a todo creyente. Y pues a ministros también, a pastores, pero Efesios capítulo 4 y verso 11 son dones ministeriales que Dios ha dado específicamente para, dice en el verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es uno. A fin de equipar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Yo no sé qué entiendas por eso, ahí son dos cosas. Entonces es muy importante que tú estés nutrido con la palabra de Dios para que puedas alimentar. Tú tienes estudios bíblicos en hogares, esto te va a ayudar mucho. Y terminando el libro de Apocalipsis, aquí lo que estoy haciendo en este segmento que tengo de la segunda venida de Cristo, voy a empezar otra sección que te va a ser de mucha ayuda. Y desde ahorita te puedo decir el tema porque ya lo traigo de hace mucho. No va a ser un tema muy acá, doctrinas y principios bíblicos, así se va a llamar. Porque eso es lo que necesita la iglesia. El Nuevo Testamento es el fundamento, ok, y hay mucha enseñanza en el Nuevo Testamento, pero yo no tengo, porque tomo escrituras del Antiguo Testamento nomás para respaldar lo que ya el Espíritu Santo ha dado a los hombres de Dios de la iglesia para esto. Pero yo no voy a desarrollar un mensaje vivo, todo el mensaje, nomás de un verso de un hombre de Dios, un profeta del Antiguo Testamento. No, esta es la base para nosotros poder vivir la vida cristiana como Dios manda. Entonces es mucho, muy importante esto. No sé por qué lo dije yo esto, pero solamente Dios lo sabe. Entonces, la mayor parte del libro de Apocalipsis gira en derredor de esos 3 grupos de juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Entonces, cuando tú estás hablando de esto, de que todo el plan de Dios se basa en estos grupos de 7, pues entonces tú tienes que ponerte a pensar la situación que va a venir para el mundo en ese tiempo. La razón que a mí me llega mucho el libro de Apocalipsis es porque yo me convertí en un tiempo, yo y mi esposa, los dos,
Nos convertimos en un tiempo en donde la venida del Señor Jesucristo se predicaba desde los púlpitos. Y nos exhortaban a estar preparados, a estar y para cuando el Señor viniera y que el Señor ya viene pronto, y eso a mí me llegó mucho. A mi esposa la tocó tremendamente, que fue llorando. Cuando nos convertimos, mi esposa y yo, mi esposa fue llorando con su mamá, con su madre, y decirle cuál era el mensaje, decirle: mamá, Cristo viene pronto, tienes que convertirte. Y así como le llevó el mensaje a su mamá, le llevó el mensaje a sus hermanos también. Y gracias a Dios, ahorita, a la fecha, su madre es convertida, mi suegra. La hermana Lidia, le digo yo, él me dice hermano Raúl. Sus hermanas, 2 hermanas que tiene ella, están convertidas. Pero todo fue en base de qué? De verdaderamente esa exhortación que se nos daba, de que debemos de vivir a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de esta enseñanza del libro de Apocalipsis. No es otra, porque la hora nadie la sabe, pero yo tengo que vivir como si ya fuera. Él puede venir en un momento, es más, puede venir en lo que yo voy de aquí a la casa. Eso es lo que yo estuve diciendo al principio, la palabra inminente. La venida del Señor es inminente, no hay señales, no hay profecía, no hay nada. Él puede venir en el momento menos pensado. Entonces esto es muy importante. Verso 2, miren, verso 15 de Apocalipsis y el verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Qué tremenda escritura esa. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. O sea, en este verso 2, si ustedes se fijan, Juan está diciendo que vio como un mar de vidrio mezclado con fuego. Pues todos sabemos que en el cielo no hay mar. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí Juan? Lo que Juan está viendo es una transparente plataforma de cristal. Está hablando del trono de Dios, brillante y resplandeciente, como cuando el mar está tranquilo y iluminado con la luz del sol. No sé cuántos de ustedes les ha tocado estar sentados en la arena frente al mar en un atardecer, cuando el sol ya se está ocultando allá en el horizonte y miras la mitad del sol y ves como un rayo brillante, una línea grande, hermosa. Yo creo que eso es lo que está hablando Juan. Eso es lo que él está viendo. Eso es lo que él está viendo. Creo yo de esa manera. Yo no creo que era así. Pero toda esa belleza que Juan está viendo estaba mezclada, eso es lo más tremendo, que dice, con el fuego del juicio de Dios, que está a punto de derramarse sobre la tierra. Y todas esas personas que Juan estaba viendo son las personas que rechazaron la gracia, la misericordia de Dios y ahora se enfrentan a lo que dice Hebreos capítulo 10 y el verso 27. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de quemar a los adversarios. Esas no son las personas que Juan estaba viendo, pero son las personas que se van a enfrentar con el juicio de Dios. Porque cuando él vio el trono de Dios como un mar resplandeciente, también lo vio la mezcla del juicio. Entonces, ese juicio es para la tierra, para todos los que rechazaron el Evangelio. En Hebreos capítulo 10 y el verso 27 dice que solamente aquellos que rechazan el Evangelio queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de quemar a los adversarios. ¿Por qué? Pues ahí mismo dice en el verso 29, 2 versos más adelante, capítulo 10, verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces el libro de Apocalipsis está lleno de muerte, de dolor, de tortura, de destrucción, y el infierno saliendo del abismo como un vómito, y la mitad
del mundo para este momento ya está muerta. Ya está muerta. Pero aunque es un libro de juicio, es también un libro de amor, de misericordia y de gracia. ¿Por qué? Porque miramos a Dios tratando de salvar al hombre de su propia ira. La Biblia es muy clara al decir que Dios no quiere, no siente regocijo, ni quiere la muerte del impío. El libro de Ezequiel 3 veces menciona que Dios no se complace en la muerte del impío. La primera, Ezequiel capítulo 33, verso 11. Ezequiel chapter 33, verse 11. Mire lo que dice. Diles, dice Dios al profeta Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. El capítulo 18, en el verso 23, no lo voy a leer, apúntenlo. Capítulo 18, verso 23 y el verso 32, ahí vuelve a repetir lo mismo Dios. No quiero la muerte del impío. No es mi deseo. En el Nuevo Testamento tenemos también otra escritura en donde Dios nos hace saber que Él no quiere la muerte del pecador. En 2 de Pedro, capítulo 3 y el verso 9, 2 Peter, chapter 3, verse 9. Dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con cada nosotros. Esa palabra subrayenla. La paciencia de Dios es la oportunidad que Dios está dando al hombre, al ser humano, para que venga un arrepentimiento. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con cada uno de nosotros, porque no quiere que perezcamos. No quiere que perezca nadie, sino que vengan a un fiel arrepentimiento. Entonces, ahí mismo Juan vio reunidos a todos los santos que le hicieron frente a la Satanás, a la bestia y al falso profeta. Acuérdense el ministerio del falso profeta, en el capítulo 13 que estudiamos. Él mismo erigió una imagen del anticristo y mandó que toda la gente adorara la imagen de la bestia. Si no, iban a ser muertos. Y también mandó que todos se pusieran una marca representando el nombre del anticristo o el número del anticristo. Pero estos santos, con el poder de Dios, los santos de la tribulación, con el poder de Dios le hicieron frente a Satanás, le hicieron frente al anticristo, a la bestia, y le hicieron frente al falso profeta. Entonces, vamos aquí al verso 3 y 4. Capítulo 15, verso 3 y 4. Y cantan, estamos hablando ya de los gentes que están allá en el cielo, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y acá no encuentras esta palabra en otra parte. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¡Wow! Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El canto que están cantando los santos redimidos ante el trono de Dios es un himno de alabanza a Dios, que expresan la fidelidad y el carácter justo y santo de Dios. Miren, el motivo supremo de la ira de Dios, lo voy a volver a decir otra vez, es de mantener su carácter santo y recto. Y eso exige el juicio a los pecadores. Si
Si Dios no hiciera ese juicio contra los pecadores, Él estaría siendo infiel a su carácter. Pero Dios es fiel. Aunque nosotros permanezcamos infieles, pero Dios es fiel. Él va a actuar conforme a su carácter. Y esto es muy importante. Entonces, el primero es el cántico de Moisés y el segundo es el cántico del Cordero. El cántico de Moisés expresa la liberación del pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés. Y ese lo encuentran, apúntenlo ustedes ahí. Ese canto lo encuentran ustedes ahí en Éxodo capítulo 15, del verso 1 al 18. Todo el capítulo 15 de Éxodo. Ahí está el cántico de Moisés. Sacaron cantos de ahí, de esa escritura, ¿se acuerdan? ¿Quién, como Jehová, que con su poder el maravilloso? Todo eso ahí viene ahí. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, y dirán, ¿quién como Jehová? Es muy bonito ese canto. Tiene una letra muy extensa, pero todo es sacado de ese cántico. Muy hermoso. Bueno, ese cántico lo están cantando ahí arriba. Pero también están cantando otro cántico, el del Cordero, que expresa la liberación de nosotros, los pecadores, de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. Y ese lo encontramos ahí en Apocalipsis. Tremendo capítulo, el capítulo 5, de Apocalipsis, del verso 8 al 14. ¿Se acuerdan ese canto? Donde están todos los redimidos ahí. Primeramente empiezan en el verso 8, capítulo 5, el verso 8, empieza con los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que cantan un canto nuevo, un cántico nuevo, y dice, porque tú eres digno de abrir el libro de los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste a gente de toda nación, de todo pueblo, para Dios, redimiste para Dios, y los hiciste un reino de sacerdote y todo eso. Y luego en el verso 11, verse 11, ahí se une a ese coro todos los ángeles, millones y millones de ángeles, y empiezan otra vez a hablar del Cordero. Tú eres el que mereces toda la honra, todo el poder, toda la sabiduría, todo. Y en el verso 13 se une la creación. Y los que están y el cielo y todo lo que hay en el cielo, y la tierra y todo lo que hay en la tierra, y en el mar y todo lo que hay en el mar, alababan al Cordero de Dios, y esto, y empezaron a... Eso está tremendo. Wow, a mí me gusta mucho el capítulo 5. Vamos a terminar ya, capítulo 15, versos 5 y 8. Después de estas cosas, dice, Apocalipsis 15, verso 5 hasta el 8, vamos a leer. Después de estas cosas miré y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y nadie podía entrar en el templo. Estuvo cerrado, se cerró el templo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles allá en el cielo. Estuvo cerrado el cielo sobre todo eso. Cuando habla de las copas, hermano, nomás que eso quiero aclarar porque ya se llegó el tiempo. Qué rápido. Wow. Nomás con eso, lo de las copas, cuando habla de las copas, no es las copas que nosotros conocemos, ¿verdad? Ondas. No, son como platillos. Eso es lo que se sabe. Eran como platillos. Y la razón que digo esto es porque la ira de Dios en el platillo, nomás donde lo ponen ahí, se derrama rápidamente, como una ráfaga. Y acuérdense que los juicios de las copas, muchos dicen que son en semanas, otros que dicen en días, otros que dicen en horas.
los 7, uno tras otro. Entonces, pues ya en el otro estudio entramos al capítulo 16. Ahí va a estar muy tremendo. Porque ya de ahí, de esos 7 juicios, ya estamos casi ya en la parte final del plan de Dios. Acuérdense que las últimas 2 plagas o 2 juicios, el 6º juicio de la copa de ira y el 7º, el 6º tiene que ver con la caída de Babilonia, el reino. Babilonia va a aparecer ahí en estos estudios de aquí en adelante. Voy a hablar un denme lo que es Babilonia. Ahorita me tomo también, denme unos 2-3 minutos. Oren por Israel. Vamos a orar por Israel. Ahorita está en una situación dura, todo eso. Porque todo tiene que ver ahí. Acuérdense que el reloj profético está en Israel. No está aquí nosotros, ahí está. Entonces, vamos a orar por la nación de Israel, por ese ataque despiadado que hicieron, donde murieron civiles, y esperando que Dios en su grande misericordia tenga bien de sacar adelante a su pueblo, a su nación, el pueblo de Israel. Señor y buen Padre, te damos muchas gracias en esta hora por el privilegio tan grande que nos diste del estudio de tu palabra, de escudriñar las riquezas tan grandes, y más en este estudio que estamos hablando acerca de tu plan divino que tú tienes primeramente con tu pueblo, con Israel, y a la vez, Señor, de ahí se desarrolla todo tu plan divino, porque la desobediencia de ellos fue la entrada de nosotros. La incredulidad de ellos fue como nosotros pudimos entrar. Y como tú mismo dijiste, Señor Jesucristo, que la salvación proviene de los judíos, de tus hermanos, los judíos. Ahorita están en una situación difícil y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, que tú tengas a bien, Señor, de las personas civiles, los niños, las mujeres, esos rehenes que tienen ahorita ahí, esta gente contraria a tu voluntad, Señor, gente que no traen, Señor, nada en cuanto a la redención que es en Cristo Jesús, ni quieren saber nada de eso. Entonces, nosotros, Señor, te pedimos que tú tengas a bien de obrar grandemente, Señor, en esta situación. Esas personas que están como rehenes ahorita, Señor, darles consuelo, darles fortaleza y que pronto tú tengas a bien de poderla sacar con bien y con felicidad. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo y te damos gracias por estos estudios que estamos teniendo. Estamos entrando en la parte final, Señor, de este plan, Señor, divino que tú tienes. Ayúdanos, Señor. Hay mucha gente que necesita saber, Señor, todo esto. Y con tu ayuda lo vamos a lograr, y que estos que se están difundiendo en estas redes sociales, Señor, llévalos a gente que todavía no han entendido verdaderamente el plan que tú tienes para con la humanidad, y cómo la iglesia tiene una responsabilidad grande dentro de ese plan. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo estamos pidiendo. Amén, Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes.